La educación sexual informal es aquella que se transmite espontáneamente, de manera natural y en lo cotidiano. Sin saberlo, en nuestras casas o en nuestro ámbito familiar, hemos recibido educación sexual, es decir, de pequeños fuimos educados sexualmente. En este tipo de educación se educa o se transmite a través de actitudes, personalidades, formas de pensar, acciones, comportamientos, creencias y la forma de expresarse, sin saber los conceptos básicos de sexualidad. En otras palabras, no es necesario saber los conceptos básicos de sexualidad. En este caso, se educa sin saberlo, sin una intención alguna. Y la familia es quien tiene más fuerza de influencia en este caso. Entonces, la educación sexual informal no es intencional, porque en ella se transmiten mensajes implícitos de connotación sexual, pero sin un propósito o intención. Por otro lado, la educación sexual formal es aquella que se da normalmente en instituciones educativas, como es la escuela, o por ejemplo en talleres de formación docente para padres u otras personas. En este caso se educa de manera intencional, es decir, con un propósito. Por ejemplo, un docente está formado para dar clases de educación sexual y por eso sabe qué contenidos trabajar con sus estudiantes, los cuales, es decir, esos contenidos se encuentran en el diseño curricular. En este tipo de educación se transmite un cierto contenido con la intención o con el fin de educar en sexualidad. Y la persona, en este caso el docente, que educa, se debe informar y manejar los conceptos, y lo hará de una manera intencional. Es decir, la diferencia entonces que hay entre la educación sexual informal y la formal es que la informal no es intencional, mientras que la educación sexual formal sí lo es. Como vimos al principio del video, la sexualidad no hace solamente referencia al acto sexual, sino que a otras cuestiones también. La sexualidad es el reconocimiento de nuestro ser y nuestro cuerpo. Desde temprana edad aprendemos sobre lo sexual, descubriendo nuestro cuerpo y sensaciones, que se pueden experimentar a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los cuales nos ayudan a conocer, experimentar y a poder relacionarnos con otras personas. Finalmente, podemos decir que la sexualidad es más que la interacción con otras personas y nuestro entorno. Es nuestro afecto y forma de ser hacia nuestros amigos, familia y quienes nos rodean. Por otro lado, la genitalidad hace referencia específicamente o única referencia a los órganos genitales, es decir, los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Algo tan simple como decir que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Los conceptos que siguen ahora son género y sexo. Empecemos por género. Género es un término proveniente de las ciencias sociales, que involucra el conjunto de diferencias y características de cada sociedad que hacen hacia los hombres y las mujeres, es decir,
hace referencia a los roles construidos por la sociedad, como los comportamientos, actitudes, trabajo, entre otras cuestiones. Por ejemplo, los nenes juegan con autos y camiones, las nenas juegan con muñecas, juegan a la cocinita, juegan a ser mamá. En simples palabras, es una construcción social y no algo que lo pueda determinar la biología. Por otro lado, el término sexo hace referencia al conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en machos y hembras, en nuestro caso en hombres y mujeres, debido a las diferencias genitales o del sistema reproductor, es decir, nuestras diferencias físicas. Entonces, la diferencia que hay entre estos términos género y sexo es que el término género es una construcción social y no algo que lo determina la biología. Por otro lado, el sexo sí. El sexo son nuestras diferencias físicas que nos dividen entre hembras y machos, hombres o mujeres. Como dijimos anteriormente, el género es un término proveniente de las ciencias sociales porque es una construcción social. Es decir, es como se dice que los hombres deben tener cierto tipo de actitudes o ciertos tipos de trabajos y las mujeres otro tipo de actitudes y otros tipos de trabajos. O como el ejemplo más claro que vimos anteriormente, los nenes juegan con autos, las nenas con muñecas. Por otro lado, la identidad de género hace referencia, o mejor dicho, es quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos perciben, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es algo que se construye con el tiempo y puede ir cambiando, porque es parte de nosotros, y el cambio es lo más natural y constante que tenemos. Se puede decir también que la cultura de la sociedad en la que estemos o en la que vivimos puede intervenir o influenciar en nuestra identidad de género. En fin, es todo lo que somos y cómo nos identificamos como hombre, como mujer o como ambos. La diferencia que existe entre estos conceptos de género e identidad de género es que el género va a ser una construcción social y que a veces, o mejor dicho, la mayoría de los casos, esa construcción social que se arma con respecto a cómo ser hombre y cómo ser mujer, muchas veces es errónea. Y la identidad de género es una identidad personal, no es social, sino que es individual. El término orientación sexual se refiere a cómo nos sentimos o cómo sentimos atracción por otra persona o cómo nos sentimos por otra persona. La orientación sexual tiene varias etiquetas, como por ejemplo bisexual, heterosexual, homosexual, entre otras, aunque no todas las personas las utilizan. Esta atracción de la que hablamos puede ser física, emocional, espiritual o romántica, y cada persona lo expresa a su manera. Por otro lado, el erotismo es la expresión del placer sexual entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o dos mujeres. La sensación de placer que se relaciona con el deseo sexual es el placer erótico. Todas las personas pueden vivir el erotismo de diferentes maneras, como demostraciones de cariño, una conversación, caricias, abrazos, relaciones sexuales, entre otras. El erotismo es una fuente de bienestar físico, emocional e intelectual. La diferencia que hay entre estos dos términos es que la orientación sexual es cómo nos sentimos o nos sentimos atraídos hacia otra persona, y el erotismo es aquel placer sexual que va a haber entre esas personas.